Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y vamos a comenzar, signo de Capricornio, por analizar tus energías y las energías que te rodean mediante estas cartas. Y empezamos por la energía del 29, el 19. ¡Wow! Mira, de verdad te quedan unas cartas magníficas. Empezamos por la energía del 29. Y aquí estamos hablando de las energías de la hija, de la hermana, de la amiga, tus energías en el caso de que seas una mujer, de la novia, ¿vale? Es la energía y la alegría de vivir, ¿vale? Fíjate cómo la chica está bailando porque es la energía yin y ya está, ya seas hombre o mujer, está bailando, está cantando, puede que sientas de repente como ese subidón de energía, no sabes qué te pasa, pero que de repente estás bien, que te sientes bien y feliz, como si algo ha sucedido y todavía no ha pasado nada. Eso es porque está fluyendo hacia ti esa energía que ahora te voy a explicar, signo de Capri. Y a lo mejor no la ubicas porque hay gente que la sabe descifrar, hay gente que no. Por lo tanto, es como que muchas veces dices, me siento bien, no sé qué me ocurre, a lo mejor porque a lo mejor hay alguien que está bien, hablando bien de ti o porque hay algo que está fluyendo hacia ti, por lo tanto vas a sentirlo. Vas a sentirlo, o al menos es lo que te dice, que bailes, que cantes, que disfrutes, que le dediques un ratito a tu energía yin, vamos a decir, eso que te he explicado hasta ahora, porque esta chica está aquí bailando, realmente no le llega a dar valor ni a pensar si el agua va a fluir o no va a fluir, sabe que las cosas que van por donde han de ir. Con la carta de la torre, aquí no estamos hablando de la típica torre, sino esto es, fíjate, es de día, ¿vale? Y aún así la luz que hay aquí ilumina mucho más. Y la torre viene a hablarnos de ti, ¿vale? De tu situación, de tu vida, que probablemente durante un tiempo bastante largo te has ensimismado, no sé si se puede decir así, pero como que estuviste en una etapa pues un poquito bastante ermitaño, como un poquito como ensimismado, vuelvo a decir, te ha costado un rato a lo mejor llegar a sanar, llegar a pues a organizarte, llegar a sacarte una carrera, a realmente signo de Capri, si he dicho un signo que no es de Capri, me disculpo, claramente es Capri, realmente que van a haber noticias también como que van a sacarte de esta torre, ¿vale? De esta cueva, vamos a decirlo, ya sea como de manera así emocional, como algo romántico, sencillamente en algo laboral, que también está hablando la carta esta, pero yo por lo que estoy viendo, sea lo que sea, te va a encantar y te va a gustar y vas a brillar muchísimo. Signo de Capri. Ahora, la última carta de esta línea es la cruz. La cruz, que de por sí habla de rezar, habla de meditar, habla de todo este tipo de cosas, que se ha escuchado algo, a lo mejor que llegaste a pedir o a rezar y ahora como que empiezas a sentir como que ¿qué pasará cuando eso tenga que pasar? Porque realmente está la convicción esa de que está hecho ya, ¿vale? Pero esto es la mejor carta que hay en este mazo, la mejor carta, no una de las mejores, sino la mejor carta. Fíjate qué belleza. Eso es una carta que está hablando que se terminó una etapa en la que a lo mejor que te llegabas a sentir aislado, te llegabas a sentir, o a lo mejor te quisieron hacer eso, ¿no? Que te sientas un poquito aislado, aparcado. Has vivido quizá una etapa con cierta dificultad, ya sea por A o por B, es que en estos últimos tiempos ha sido pues una etapa bastante difícil en la vida de mucha gente y eso ya lo vengo anunciando desde hace un año y algo, ¿vale? En fin, ahora se termina esto y comienzas una etapa llena de bendiciones, de bienestar, de deseos que se te cumplen, sin lágrimas, ni llantos, ni ansiedades, ni nada de eso, sino de Capricornio. Esto es hermoso, vuelvo a decirte que es la mejor carta y fíjate que hay muchas buenas, buenísimas, pero que esto es mucho mejor. Cosecha, no una cosecha, sino muchas. Y aquí te están diciendo, signo de Capricornio, cuidado con las heridas, ¿vale?
y más la gente que se dedica a algo y maneja algunas herramientas, vamos a decir, que pinchan, que cortan, mucho cuidado. Dios no quiera, porque aquí no estamos hablando de arañazos, estamos hablando, Dios no quiera, no, o en la cocina, ¿ok? Y ya está, ya no hablo más de este tema. Vamos allá, signo de Capricornio, vamos ahora a ver a este tarot que nos tiene que decir. Y como siempre te recomiendo que le eches un vistazo a la lectura del signo de Cáncer, ya que es tu signo opuesto en la rueda. Muchas veces viene a hablarte de cosas que no aparecen aquí. Aquí hay una persona que tiene pedazo karma encima y la está pasando. Es alguien, mira, es alguien que se metió en tu vida, ya sea opinando, ya sea, vamos a decir que esta es tu tía, por ejemplo, Capricornio, ¿vale? Como que siempre metiendo cizaña y hablando de ti, chucu, 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 ¿vale? Y como que se sentía la reina o el rey, ahí, bah, yo le voy a fastidiar la vida a Capri porque me da la gana, o porque sencillamente está el placer, o porque desde mi mundo de Yuppie estoy viendo que yo estoy yendo en la dirección correcta. Pues mira, aquí da igual lo que piense una persona que sabiendo que te ha hecho daño y tú no eres mala gente por lo que está viendo aquí, si no, no le iba a llegar su karma, ¿vale? Porque si tú me dices, si alguien, por ejemplo, le ha hecho daño a Hitler, ahí hay karma, pues no sé qué decirte, yo creo que no hay karma para nada, de hecho, ole, ¿vale? Pero que no es el caso. Si tú no eres mala gente y alguien aquí te hace daño de gratis, pues que se prepare, porque aquí se le viene, yo creo que la persona esta está incluso que tiene que visitar una clínica o algo para que le receten algo de la ansiedad y oculta algo que le pasó, porque si sale a la luz va a ser un escándalo, como ella lo ve. Igual tú a ti te dicen, por ejemplo, que la engañaron, que la dejaron, que no sé qué, tú dices, pues vale, pero que para ellos no, porque tienen una imagen que llegar pues a proyectar. En fin, tenemos aquí al 8 de espadas, al loco, la carta de la justicia, pues lo dicho, el 5 de bastos y el as de copas, señores. Vamos allá, signo de Capri. Empezamos ya yo te explico de esta energía. Esta energía de este loco de aquí actúa desde un 8 de aires que está aquí, ¿vale? Actúa desde un 8 de aires. Por lo tanto, yo te voy a decir una cosa, signo de Capri. En el caso de que tú estés haciendo algo, queriendo escapar de otra cosa, ya sea pues de una relación, de un miedo, de una obligación, o que tu mente te está diciendo que es una obligación, aquí te está diciendo que, bueno, iría mejor reflexionar un poquito más acerca de esta acción que tú estás llevando a cabo, porque el loco no se piensa para nada. Sus acciones sencillamente pues está haciendo y ya está. El loco como que también necesita una renovación porque está aburrido de su vida, ya no está la pasión, ya no está la alegría, quiere cambiar y punto. Yo por lo que estoy viendo también hay una persona, signo de Capri, que ahora vas a ver. Esta persona es como que quiere hacer algo, no sabe qué hacer, ¿vale? Y lo que va a hacer la va a descubrir, ¿vale? ¿Ves? Ahí está. Aquí hay alguien que habló de ti muy mal. Tú no, vamos a decir que no te metiste, para que veas, no te metiste en esa pelea que digamos, o en esa discusión o en esa situación, sencillamente decía, yo paso olímpicamente, que digan lo que digan, o sencillamente, si yo me meto en una discusión con esa mujer o con ese hombre, es que voy a ser como ellos. Y no sé, es como que te veías, a lo mejor que llegaste a trabajar mucho en ti mismo, como para codearte con gente que está muy dormida, con gente que está muy, que ni está, que tú no sabes si tiene alma ni siquiera, o sea que desalmada en ese sentido de, bueno, de crueldad, como que no, porque una carta de Leo en general, la energía de Leo es el dominar esta energía con un poquito de mano izquierda. Le cerraste el pico o les vas a cerrar el pico y ¡buah!, esto les va a caer como un cubo de agua fría. Su voz de esta persona o de quien sea aquí, de esta gente, les hace eco, porque no hay nadie que reciba eso que están diciendo. Y también aquí va a haber alguien que le va a cerrar la boca, ¿vale? Como que siempre están Capri, que va alguien a decirle cállate ya, pesado, tanto Capri,
yo qué sé, déjalo ya, que haga lo que quiera. Entonces, pues es lo que hay. Con la energía de la justicia aparece con el fin de poner orden en algún asunto judicial, en algún asunto de papeleo. Te están diciendo que si tú necesitas hablar con una persona, da ese paso y habla, porque realmente se te va a escuchar y van a tener en cuenta tu aportación aquí, que digamos, ¿vale? Porque muchas veces uno habla y da la sensación de que no te escuchan, pero aquí sí, ¿ok? La carta de la justicia, vuelvo a decirte, siempre aparece con el fin de poner orden. Cosas que se acumularon, cosas que se han hecho de manera muy loca hasta ahora, pues te está diciendo que aquí hay que poner cierto orden. Con la carta del 5 de bastos muchas veces nos viene a hablar de discusiones. Como has visto, es una que también es una discusión así, algo por ti, que digamos, ¿ok? O sea, que a lo mejor aquí hay algo muy raro, que está hablando con alguien también como él o no tanto, y está hablando de ti, y la otra persona es como que ya no le sigue el rollo, ya no le da ese gustito a hablar de ti, porque no hay nadie que le siga el rollo, ¿vale? Por lo tanto, es una energía no muy bonita, fíjate, ha quedado justo aquí. Ha quedado justo aquí. Alguien realmente como ha hecho algo que le salió mal y de repente tú eres el malo, que vamos a, no sé, es una energía de verdad, yo no sé quién es, pero esto es una energía de que tengo demasiado tiempo libre y mucha rabia allí. En fin, vamos a ver este 5 de bastos que más nos cuenta. El rey de espadas y el 10 de bastos. Yo, por lo que estoy viendo aquí, esto también a lo mejor es tu energía, porque en tu día a día, signo de Capricornio, puede que tengas que resolver algo. ¿Qué significa esto? A lo mejor que tú, no sé, que tenías en la mente que a lo mejor alguien iba a venir a arreglarte un enchufe, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ya está, es un enchufe necesario que usas mucho, y viene y te dice, ay no, pues mira, necesito volver ya mañana porque necesito ir a coger una herramienta o cable o lo que sea, ¿ok? Por lo tanto, como que para algunos esto no es una energía de discusión, sino es una energía de una sobrecarga que tú estás llevando a cabo, y cosa que hace que también estés arisco a veces, porque estás un poquito sobrecargado, aparte que estás llegando a percibir la energía esta de crítica y cosas, pero bueno, da igual. Porque no te hará nada, para nada. En fin, signo de Capri, estás haciendo muchísimo, pero te están diciendo aquí que tienes que delegar, tienes que, vamos a decir, ay, signo de Capri, que confiar un poquito en la gente que hay a tu alrededor. No sé quién es esta gente, ¿vale? Ya sean tus colegas, tus hijos, que tienes que confiar más en la gente que hay a tu alrededor. Con la carta de las de copas, pues claramente habla de cosas buenas que van a sucederte, o una cosa bastante buena que te va a alegrar muchísimo, signo de Capricornio, que te va a llenar, ya sea una noticia, ya sea una carta, ya sea algo que tú estás buscando o no, y de repente algo te sale bastante bien, que te va a alegrar y muchísimo. Y ahí viene el 10 de bastos, pero después el 4 de bastos. Es como que estás haciendo muchísimo, ¿vale? Mucho, con el fin de lograr algo. Aquí, signo de Capri. Pero para algunos o muchos, yo no veo que esta sea tu energía. Sino que aquí hay alguien, como te he dicho, que no quiere que te salga bien alguna cosa, pero es que da igual, porque te va a salir muy bien. La justicia ya empieza a repartir, la justicia ya empieza a hacer mucho. Y aquí tengo una energía muy cansina, muy falsa, muy decirte cosas negativas, de pelearte y esto y lo otro, y luego decirte que esto lo hago yo por ti, o a lo mejor desde su punto de vista esta gente está viendo que tiene pues mucho amor hacia ti, pero que su manera de decirte las cosas es algo bastante egoísta, ¿vale? Es como si tú estás ayudando, por ejemplo, a un hijo y sabe que tienes que hacer mucho en tu día a día y no puedes con tanto, de hecho necesitas que te ayuden, y ellos lo que quieren aquí es encargarte más cosas. Necesito que me hagas esto, que lo otro, que me planches esto y lo otro. Se supone que tienes que delegar, pero ellos lo que hacen es como asignarte mucha tarea. Mira que de verdad, qué cosa aquí, qué cosa. Signo de Capri, si hablamos aquí de la salud, está hablando de lo que es la salud mental.
que te cuides, que no estás aquí con el R, que piensas de demasiado en lo mismo. Es lo que te dicen claramente. Cada uno pues está con su universo, que busques pues cantar o salir, lo que te dijeron antes, que hagas algo que te divierta, porque cosas buenas van a suceder, cosas muy buenas, ¿ok? También están hablando de los riñones, vejiga y piel, Dios no quiera, y tensión, lo que van a ser el cuello y hombros, ¿vale? Ya sea porque lo que estás recibiendo desde fuera es mucha tensión, es lo que están hablando aquí. En el aspecto económico, hombre, el loco está bien loco a la hora de gastar, ¿vale? Que puede que tengas también que pagar por algún tipo de papeleo o que pagar por una fotocopia de algo, pagar por, no sé, con algún asunto de papeleo. Pero un 5 de bastos, hablando de dinero, es una lucha diaria que digamos con el fin de recibir esta energía de este as de copas, que va a significarte vivir en cierto lujo. El lujo es relativo, cada uno lo ve como lo ve, ¿vale? Hay algunos que lo ven como irse a vivir al monte de manera muy humilde y así y simplificada, y hay gente que quiere ir a vivir, pues yo que sé, a Miami. Por lo tanto, esto es relativo como todo. Pero ya te digo que aquí te has abierto una realidad que te va a dar cierto lujo en esta vida. Y ojalá que esto se esté aplicando a todos. Y por mucha energía rara que haya a tu alrededor, a ti no te toca. No te toca. Capri, vamos a ver tu sigilo ahora. Este es el sigilo que te quedó. Le das a pausa y le haces una foto, ¿vale? Y como se sabe, ¿no? Que como ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, estamos en luna menguante, por lo tanto no iniciamos nada y menos activar un sigilo ni los miércoles ni sábados, ¿vale? Si empiezas el martes o el viernes, sigue normal, haces por ejemplo martes, miércoles y jueves, disculpa el ruido, pero que iniciarlo un miércoles o sábado no, porque no te va a salir bien, para nada. Ahora, signo de Capri, el sigilo que te ha quedado te está hablando de ganar algún tipo de reconocimiento, ¿vale? O algo que te va a significar como este tipo de copa aquí, como la copa, ¿vale? Y también pues a lo mejor llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de pacto, vamos a decir, laboral, anexo, lo que sea. Si tú realmente crees que te mereces esto, porque yo veo que sí, ¿vale? Vas a firmar algo. Vas a firmar algo. Lo que pasa es que a lo mejor al principio te va a tocar eso de trabajar mucho, de correr, ir y venir y hacer muchas cosas, pero que no pasa nada, porque luego vas a lograr todo lo que tú quieres y más. Y el que quiere algo, el que algo quiere, algo le cuesta. Y yo veo que esto va a ser cosa de días y ya está. Después ya vas a estar disfrutando de ese bienestar y esa armonía. Una energía buenísima, pero esto a lo mejor es la clave. Algún tipo de papeleo, documento, lo que sea. Pero esto tiene que ver con los asuntos mucho de papeleo, ¿ok? No hace falta que sea algo laboral, como si es algún tipo de permiso que no te sale, pues actívalo. Esta ha sido tu lectura, signo de Capri. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Capri.